Saddharma Pundarika Sutra, el loto de la verdadera ley. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Esto he oído. Cierta vez el Buda, estando en Raja Griha, sobre el Grida Kuta, con una asamblea de monjes, 12.000, todos ellos arhat, puros, ajenos a la depravación, autocontrolados, íntegramente emancipados por sus pensamientos y conocimientos, de noble crianza, cual grandes elefantes que, habiendo realizado su tarea, cumplido con el deber, se liberaron de su carga, una vez alcanzada la meta, en quienes los lazos que los ataban a la existencia fueron totalmente destruidos, cuyas mentes fueron emancipadas por el perfecto discernimiento, que alcanzaron la máxima experiencia en la sujeción de sus sentidos, poseídos de facultades trascendentes, eminentes discípulos como los venerables Agnatakaundiya, Asvaki, Bashpa, Mahanaman, Badrika y demás, grandes todos ellos, algunos aún bajo entrenamiento, otros llegados ya a la maestría. Estaban presentes innumerables monjas encabezadas por Mahapragapati y Yasodhara, y, además, incontables bodhisattvas incapaces de retroceder o desviarse de su sendero, dotados de los encantos de la suprema, la perfecta iluminación, asentados firmemente en la sabiduría, quienes mueven hacia adelante la rueda de la ley, quienes han propiciado innumerables Budas, que han plantado las raíces de la bondad, completamente penetrados en su cuerpo y en su alma por el sentimiento de la caridad, capaces de comunicar la sabiduría de los Tathagatas, muy sagaces, alcanzaron la perfección del conocimiento, reputados en incontables mundos, han salvado otra tanta cantidad de seres. Allí estaban los Mahasattvas, Manjuri, Avalokitesvara, Maitreya y otros igualmente grandes. Con ellos también estaban los virtuosos, incalculables héroes espirituales, genios de los elementos, gobernadores de todos los puntos cardinales, reyes, demonios, etc. Luego, el Señor, rodeado, atendido, honrado, reverenciado y venerado por las 4 clases de oyentes, después de exponer el Dharma Paryaya, titulado La Gran Exposición, un texto de elevado desenvolvimiento destinado a instruir a los bodhisattvas y apropiado para todos los Budas, se cruzó de piernas sobre el asiento de la ley y entró en la meditación titulada Etapa de exposición del infinito, alcanzando con su cuerpo inmovilidad y con su mente perfecta tranquilidad. Tan pronto como el Señor entró en meditación, empezó a caer una tupida lluvia de flores divinas que cubrieron a todos los presentes, mientras la tierra del Buda se sacudió, tembló, agitó a lo largo y a lo ancho, en las 6 direcciones del espacio. Entonces todos los seres allí congregados, monjes, monjas, legos de ambos sexos, dioses, espíritus, duendes, demonios, regentes, gobernadores, nagas y muchos más, contemplaron al Señor con asombro, admiración y éxtasis.
En ese momento brotó un rayo de luz de entre las cejas del Señor que se extendió sobre las incontables tierras del Buda, de modo que ellas aparecieron completamente iluminadas por su brillo, pasando por Aviki hasta los límites de la existencia. Y los 6 tipos de estados se tornaron visibles, todos sin excepción. Asimismo, se volvieron perceptibles los Budas que moran en las tierras puras, y la ley que predican pudo ser perfectamente oída por todos los seres. También se pudo divisar a los monjes, monjas, devotos masculinos y femeninos, estudiantes del yoga, y tanto aquellos que obtuvieron el fruto del camino de la santidad como los que no lo obtuvieron. Los héroes espirituales de esas tierras puras que recorrieron con afán el sendero, entregados con ardor a su doctrina, también se tornaron visibles. Asimismo, se volvieron perceptibles los Budas que alcanzaron el nirvana y las estupas, hechas de joyas, conteniendo las reliquias de extintos Budas. Entonces, en la mente de Maitreya se alzó este pensamiento: ¿cuán grande es el milagro que despliega el Tathagata? ¿Por qué lo habrá hecho? Y tan asombroso, prodigioso, inconcebible, poderoso milagro se produce a pesar de que el Señor está absorto en meditación. ¿Quién me lo puede explicar? Luego pensó: aquí está Manjuri, el príncipe, quien ha recorrido con afán su vocación bajo anteriores jinas, y plantó las raíces de la bondad mientras veneraba a muchos Budas. Él debe haber presenciado tales signos de otros Tathagatas, de otros Arhats, de otros iluminados. Antaño, él debe haber gozado sus enseñanzas sobre la ley. Por lo tanto, le preguntaré a él. Entonces, todos los oyentes, comprobando con asombro, admiración y curiosidad el milagro operado por el Señor, pensaron: averigüemos el motivo de este prodigioso hecho. En ese instante, Maitreya supo que todos los presentes pensaban igual que él. Por eso, dirigiéndose a Manjuri, le preguntó: ¿cuál es la causa de ese milagroso resplandor producido por el Señor? Mira cómo las incontables tierras del Buda aparecen extremadamente hermosas, dirigidas y supervisadas por los Tathagatas. Luego, el mismo Maitreya se expresó en estas estrofas: ¿por qué, Manjuri, ese rayo emitido por el guía de los hombres brilla desde entre sus cejas? ¿Y por qué esta lluvia de flores? Los dioses, complacidos, dejan caer flores y polvo de sándalo, divino, fragante y delicioso. Esta tierra se halla en todas partes, repleta de esplendores, y todos los presentes están pletóricos de placer, mientras todo lo existente vibra en las 6 direcciones. Y ese rayo ilumina simultáneamente las incontables tierras del Buda, de modo que aparecen como si fueran doradas. Todo el universo, incluyendo Avicii y hasta los límites de la existencia, con todos los seres de esas tierras en cualesquiera de sus estados y lugares. Sus variadas y diferentes acciones también se tornaron visibles, ya sea que se encuentren felices, tristes, degradados o elevados, o en posición intermedia. A todos veo desde aquí. También veo a los Budas,
esos leones de reyes, revelando y mostrando la esencia de la ley, alentando a innumerables criaturas y emitiendo dulces voces. Cada uno en su propia tierra proclama con una profunda, sublime y maravillosa voz la ley del Buda por medio de incalculables argumentos. Y a las criaturas ignorantes, oprimidas por las penas y angustiadas por el nacimiento y la vejez, ellos les anuncian la bendición del descanso, diciéndoles: «Oh, monjes, este es el fin de los problemas». Y a quienes poseen fuerza y vigor y que han adquirido mérito a través de la virtud o de la ardiente fe en los Budas, a ellos les muestran el vehículo de los Praiteka-Budas observando esta regla de la ley. Y a los otros hijos del Sugata que, en procura de un conocimiento superior, constantemente han llevado a cabo sus deberes, también a ellos los exhortan a la iluminación. Desde este lugar veo y oigo un sinfín de cosas, pero solo describiré algunas de ellas. Veo en muchas tierras incontables bodhisattvas, tantos como granitos de arena tiene el Ganges, que producen una iluminación correlativa a los distintos grados de su poder. Algunos, caritativamente, ceden bienes, oro, plata, perlas, joyas, piedras preciosas, conchas, coral, esclavos masculinos y femeninos, caballos y ovejas. Tanto como literas adornadas con joyas, ellos se desprenden de sus bienes con alegría en el corazón, desenvolviéndose así hacia una iluminación superior, con la esperanza de ganar el vehículo que lo lleve allí. Piensan así: el mayor, el más excelso vehículo del todo, el triple mundo es del Buda, magnificado por los Sugatas. Quiera yo, ciertamente, ganarlo poco después de desprenderme de mis bienes. Algunos entregan carros uncidos con 4 caballos y dotados de bancos, flores, insignias y banderas. Otros dan objetos confeccionados con sustancias preciosas. Otros abandonan a sus hijos y esposas, algunos su propia carne, o, cuando se lo piden, sus manos y pies, procurando ganar la suprema iluminación. Algunos dan sus cabezas, otros sus ojos, sus cuerpos, y después de ceder alegremente sus bienes, aspiran al conocimiento de los Tathagatas. Aquí y allá, Manjuri, he visto seres que han abandonado sus florecientes reinos, harenes y continentes, sus consejeros y parientes, recurriendo a los guías del mundo para pedirle la más excelente ley y, por amor a su bendición, se han puesto la túnica azafrán y se han afeitado la cabeza. También veo muchos bodhisattvas que, como los monjes, viven en bosques y en despobladas selvas, dedicados al recitado y a la lectura. Y veo algunos bodhisattvas que, llenos de sabiduría, se recluyen en cavernas, donde, cultivando y meditando el conocimiento del Buda, arriban a su percepción. Otros que, habiendo renunciado a todo deseo sensual, se purificaron a sí mismos y obtuvieron las 5 facultades trascendentales, viviendo como verdaderos hijos del Sugata en parajes desiertos. Algunos, parados en posición firme, con las palmas de las manos juntas en señal de respeto hacia los líderes espirituales, alaban gozosamente al rey de los jinas.
Algunos, pensativos, apacibles y tranquilos, que han dominado las sutilezas del sendero, interrogan al Supremo acerca de la ley y retienen en sus memorias lo que han aprendido. Y veo aquí y allá algunos hijos del Jina que, después de desenvolverse completamente a sí mismos, predican con muchos argumentos la ley a innumerables seres. Gozosamente proclaman la ley, animando a incontables bodhisattvas y habiendo derrotado al maligno, junto con sus huestes y vehículos, baten el tambor de la doctrina. Veo algunos hijos del Sugata, sumisos, calmos, silenciosos, que, viviendo bajo su mando, son honrados por los dioses, los hombres y los titanes. Otros, retirados en los bosques, emiten radiaciones de sus cuerpos que salvan a las criaturas de los infiernos, despertándolos hacia la iluminación. Existen algunos hijos del Jina que moran en las fronteras, en las frondas, perseverando vigorosamente contra la pereza y por esta energía procuran la iluminación. Otros completan su sendero conservando una pureza constante y una moralidad inquebrantable, como si fueran piedras preciosas y joyas. Otros, cuya fortaleza consiste en la indulgencia, toleran los abusos, las censuras y las amenazas de los orgullosos. Ellos tratan de obtener la iluminación por el poder de la paciencia. Además, veo bodhisattvas que han alejado todos los placeres extravagantes y han evitado las compañías ignorantes, deleitándose en la relación con los sabios, quienes, evitando toda distracción en sus mentes, durante incontables años han meditado en las cavernas. Ellos procuran iluminarse por el poder de la meditación. Algunos ofrecen, en presencia de los jinas y de la asamblea de discípulos, dádivas que consisten en comida de variado tipo y medicamentos, todo en abundancia. Otros ofrecen prendas y atavíos de incalculable valor. Ellos entregan, en presencia de los sugatas, innumerables monasterios construidos con madera de sándalo y amueblados con múltiples alojamientos. Algunos les presentan a los líderes espirituales limpios y hermosos jardines para su diaria recreación. Y, después de hacer estos donativos con alegría en sus corazones, orientan sus energías para obtener la iluminación. Estos son los que alcanzan el despertar por medio de la caridad. Otros encaran la quietud y la predican a innumerables seres. También están los hijos del Sugata, que tratan de alcanzar la iluminación por el conocimiento. Ellos comprenden la ley de la indiferenciación y, por lo tanto, evitan actuar en base a antinomías, desapegándose de ellas como las aves del cielo. Además veo, Manjuri, muchos bodhisattvas que mostraron firmeza bajo la guía de los sugatas que partieron y ahora veneran las reliquias de los jinas. Veo incontables estupas, numerosos como los granitos de arena del Ganges, que han sido edificados por estos hijos del Jina y ahora adornan infinitas tierras. Estas magníficas estupas, hechas de las 7 sustancias preciosas, llenas de atributos, miden 5.000 yojanas de altura y 2.000 de circunferencia, siempre decoradas con insignias donde suenan constantemente una multitud de campanillas, mientras los dioses, los hombres y los titanes las honran con flores, perfumes y música. Tal es la honra que los hijos del Sugata rinden a las reliquias de los jinas, que todas las direcciones del espacio refulgen como celestes corales.
Desde aquí veo incontables criaturas de este mundo y de los cielos cubiertas de flores, todo gracias a un simple rayo emitido por el Jina. Cuán poderoso es el líder de los hombres, cuán amplio y brillante es su conocimiento, que un sencillo haz lanzado por él sobre el mundo vuelve visibles tantas miles de tierras. Nos asombra ver este signo, esta maravilla tan grande e incomprensible. Explícanos esto, Manjusri, que los hijos del Buda ansiamos conocimiento. Los presentes, en gozosa expectación, te contemplamos. Regocija nuestros corazones, remueve nuestras dudas, concédenos una revelación. ¿Por qué el Sugata ha emitido tal luz? Algún propósito ha impulsado el despliegue de este rayo. ¿Es que acaso el Señor, el más elevado de los seres, está por mostrar la ley primordial, la que Él descubrió en la cima de su iluminación? ¿O es que está por predecir el futuro de los bodhisattvas? Debe haber una razón de peso para que tantas tierras se hayan tornado visibles, espléndidas y brillantes como gemas, mientras aparecen Budas de visión infinita. Maitreya te interroga y todos los aquí congregados ansiosamente aguardamos la explicación que, como respuesta, nos darás, Manjusri. Entonces el interpelado se dirigió a los presentes en estos términos. Es intención del Tathagata, jóvenes de buena familia, comenzar un gran discurso para enseñar la ley, para derramar la lluvia de la doctrina, para hacer resonar el tambor de la fe, para izar el estandarte del credo, para encender la antorcha del sendero, para soplar el cuerno de la verdad y para batir el timbal de la virtud. Eso es lo que me parece, porque ya he sido en otras oportunidades testigo de un signo similar frente a anteriores tathagatas. Ellos también emitieron un poderoso rayo y estoy convencido que el Señor, después de haber mostrado tal pronóstico, dirá grandes palabras acerca de la ley. Y porque el Tathagata desea que esta enseñanza sea oída en todas partes, entonces despliega un milagro tan singular como la emisión de este brillante rayo. Y siguió diciendo Manjusri: recuerdo que antaño, infinitos eones atrás, o aún antes, hubo un Tathagata llamado Candra Surya Pradipta, un santo dotado de ciencia y conducta, un Sugata conocedor del mundo, un incomparable domador de hombres, un maestro de dioses, un Buda. Él mostró la ley, reveló el sendero que es sagrado en su comienzo, en su mitad y en su final, bueno en su esencia y forma, completo y perfecto, correcto y puro. A los discípulos les predicó la ley que contiene las 4 nobles verdades, y comenzando con la cadena de causas y efectos, tendió a que superaran el nacimiento, la decrepitud, la enfermedad, la muerte, la pena, el lamento, el infortunio, el dolor moral, el desaliento, para que finalmente fueran conducidos al nirvana. Y a los bodhisattvas les predicó la ley conectada con las 6 perfecciones, que terminan en la omnisciencia, que permiten obtener la suprema iluminación. Ahora bien, mucho antes de la época de este Tathagata, apreciado Ajita, hubo incontables Budas del linaje de los Bharadvaja, que mostraron este mismo sendero. El antedicho Candra Surya Pradipta, cuando era un joven príncipe y aún no había abandonado su hogar para abrazar la vida ascética, tenía 8 hijos, poseedores de inmensas fortunas y grandes territorios sobre los cuales ejercían su imperio.
Y cuando vieron que el Señor cambió su vida, logrando así la suprema iluminación, se apartaron de los placeres de la realeza y siguieron el ejemplo de su Padre. Resignando del mundo, todos procuraron alcanzar el discernimiento perfecto y se convirtieron en predicadores de la ley. Mientras llevaron constantemente una vida santa, estos jóvenes príncipes plantaron las raíces de la bondad bajo muchos miles de Budas. En ese entonces, Ajita, el Señor, después de discurrir sobre la doctrina, se cruzó de piernas y entró en meditación, emitiendo de su entrecejo, para sorpresa de todos los presentes, un potente rayo luminoso. Y, al salir de este trance místico, reveló la enseñanza conocida como el loto de la verdadera ley. Habló sin cesar durante 60 kalpas, sin que él o alguno de los allí congregados sintiera fatiga física o mental. Mientras el Señor exponía este sutra, anunció al mundo su completo nirvana diciendo: «Hoy, monjes, a medianoche, el Tathagata, ingresando al elemento del nirvana absoluto, se extinguirá totalmente». Entonces, Ajita, el Señor le pronosticó al Bodhisattva Srigarbha su futuro como Buda, diciendo: «Monjes, este ser, inmediatamente después de mí, alcanzará la perfecta, suprema iluminación, convirtiéndose en el Tathagata llamado Vimalanetra». Luego, esa misma noche, durante la vela, el Señor entró al Absoluto, y el loto de la verdadera ley fue conservado en la memoria por el Bodhisattva Varaprabha, quien durante muchos kalpas lo fue revelando según se le ordenó el Buda. Ahora bien, Ajita, sucedió que los 8 hijos de Candra Suryapradipa fueron sus discípulos. Él los maduró para la perfecta suprema iluminación y en el curso del tiempo ellos veneraron muchos Budas, el último de los cuales fue Dipankara. Entre esos 8 discípulos hubo uno digno de honra y alabanza, que alcanzó gran valor, pero a quien se le esfumaban todas las palabras que le eran enseñadas. Recibió el apelativo de Yatsakama y, reverenciando numerosos Budas, plantó las raíces de la bondad. Quizás, Ajita, tú sientes alguna duda, perplejidad o recelo, pensando que en esos días existió otro Varaprabha, predicador de la ley. Pero no creas eso, porque yo mismo era en ese entonces Varaprabha, y tú el Bodhisattva llamado Yatsakama. Por eso, habiendo visto una vez un presagio similar del Señor, infiero que ahora también va a ser puesta en movimiento la rueda de la ley. Y en esa ocasión, con el objeto de tratar el tema más extensamente, Manjuri pronunció las siguientes estrofas. Recuerdo un tiempo pasado, incontables kalpas atrás, cuando existía el más elevado de los seres, el Jina llamado Candra Suryapradipa. Él predicó la verdadera ley, educó a innumerables almas y estimuló una inconcebible cantidad de bodhisattvas para que adquirieran el conocimiento del Buda. Sus 8 hijos, siguiendo su ejemplo, se ordenaron monjes. Y el Señor del mundo proclamó la ley, reveló a innumerables seres el sutra llamado la excelente exposición del infinito. Inmediatamente después entró en meditación. Mientras caía una lluvia celestial de flores y resonaban, sin ser batidos, los tambores del cielo, los habitantes etéreos honraban al Señor.
Las tierras del Buda se estremecían y, sumándose a estos prodigios, de su entrecejo, el Supremo emitió un bellísimo haz de luz que centelleó en todas las regiones, iluminando a sus moradores. Algunas de esas tierras parecían enjolladas, otras relucían con el matiz del lapislázuli. Y tanto los dioses como los hombres, las serpientes, los duendes, las ninfas, etc., mostraron su devoción al Sugata. También los Budas, esos seres engendrados por transformación, aparecieron por su propia voluntad, semejando doradas columnas y, en medio de la asamblea, revelaron la ley. Los incontables discípulos de todas las tierras del Buda se tornaron relucientes bajo el brillo del haz de luz luminoso que él emitía, como también aquellos enérgicos ascetas que, cual gemas, sin grietas ni defectos en sus principios, moran en cavernas. Numerosos bodhisattvas como granitos de arena del Ganges que entregan sus bienes en caridad, que poseen la fortaleza de la paciencia, que son devotos de la contemplación y la sabiduría, también ellos fueron alcanzados por la luminosidad del rayo. Pero todos ellos permanecieron inamovibles, firmes, absortos en meditación, procurando lograr la suprema iluminación. Ellos predican la ley por doquier gracias al poder que les otorga su condición de hijos del Sugata. Y todos los oyentes, viendo el milagro producido por el Tathagata, se preguntaron: ¿cómo es posible eso? Tan pronto como el líder de los hombres salió de su trance místico, se dirigió a Vajraprabha en estos términos: Tú eres un sabio, ojo y refugio del mundo. Tú eres un confiable custodio de mi ley y puedes dar testimonio del valor atesorado por la enseñanza que voy a entregar para bienestar de los seres. Luego, después de estimular, alabar y elogiar a muchos bodhisattvas, el Jina proclamó la suprema ley durante 60 kalpas. Y todas sus palabras fueron retenidas en su memoria por Vajraprabha, el predicador. Cuando finalizó de manifestar la ley, se dirigió a la muchedumbre en estos términos: He movido la rueda de la ley, mostrando su naturaleza, por lo tanto, ya es hora de mi nirvana. Sed celosos y fuertes, aplicando sobre vosotros mis lecciones, porque los jinas, los grandes profetas, se encuentran escasamente en el lapso de innumerables kalpas. Los incontables hijos del Buda se estremecieron de dolor y se llenaron de gran pena cuando oyeron que el más elevado de los seres les anunció que su nirvana estaba próximo. Para consolar a tantos discípulos, el Rey de Reyes dijo: No temáis, monjes, después de mi nirvana habrá otro Buda. El sabio Kshigarva, al concluir el sendero del conocimiento sin tacha, alcanzará la suprema iluminación, convirtiéndose en un jina de nombre Vimala Granetra. Esa misma noche, durante la vela, él se extinguió como una lámpara cuando agotó su combustible. Sus reliquias fueron distribuidas por doquier y las estupas se multiplicaron infinitamente. Los monjes y monjas, numerosos como los granitos de arena del Ganges, que en ese momento procuraban la suprema iluminación, se abocaron a practicar las lecciones del Buda. Y Vajraprabha, el monje que fue el custodio y predicador de la ley, expuso durante 80 kalpas enteros la doctrina de acuerdo al mandamiento del Sugata. Tuvo 800 discípulos, a quienes llevó hasta su completo desenvolvimiento. Ellos vieron incontables Budas, grandes sabios, a quienes veneraron.
y siguiendo el sendero, también ellos sucesivamente se convirtieron en iluminados, prediciéndose uno al otro su futuro destino como Budas. El último de estos fue Dipankara. Él, supremo dios de dioses, honrado por multitudes de sabios, educó incontables seres. Entre los discípulos de Bharaprabha hubo uno perezoso, avaro, ansioso de ganancia y destreza. También era excesivamente deseoso de gloria, pero muy voluble, de modo que las lecciones que se le dictaban y sus propias lecturas se esfumaban de su memoria tan pronto como las aprendía. El nombre por el cual se le conocía era Yatsaskama, pero, aún imperfecto como era, acumulando el mérito de honrar a los Budas, no se estancó en el sendero. Será este discípulo el último en alcanzar la suprema iluminación y se convertirá en el Buda Maitreya, quien a su vez educará a incontables criaturas. Aquel que bajo la dirección del extinto Sugata fue tan perezoso, fuiste tú, y yo el predicador de la ley. Viendo un indicio de este tipo, lo reconozco por haberlo presenciado antes, por lo tanto, tengo esto en cuenta. Y sé que el rey de los Sakyas está por pronunciar el excelente sutra que otrora oí. Ese prodigio es una prueba de la habilidad que poseen los líderes. El león de los Sakyas está por formular una exhortación declarando la definitiva naturaleza de la ley. Prepararos, disponed vuestras mentes y juntad las manos, que el piadoso va a hablar. Va a derramar la incesante lluvia que refrescará a quienes esperan la iluminación. Y si alguno siente cualquier duda, incertidumbre o recelo, el sabio la borrará, procurando vuestro discernimiento. El Señor salió conscientemente de su meditación y sin dilación se dirigió al venerable Sariputra. El conocimiento del Buda, Sariputra, es difícil de entender, arduo de captar. Es para los discípulos inaccesible la profundidad de la sabiduría de los Tathagatas, porque ellos han venerado incontables Budas, porque han colmado el sendero de la suprema iluminación, porque han errado lejos, desplegando su energía, adquiriendo maravillosas facultades y hallando virtudes difíciles de comprender. El misterio de los Tathagatas es oscuridad para los profanos, porque cuando explican las leyes o los fenómenos que tienen la causa en ellos mismos, lo hacen por medio de su capacidad, por el despliegue de conocimientos, a través de argumentos, razones, ideas fundamentales, interpretaciones y sugerencias. Mediante esa variada destreza, son capaces de liberar a las criaturas encadenadas por distintos factores. Los Tathagatas, Sariputra, han adquirido la más elevada perfección en esa habilidad gracias a los poderes de los que están dotados. Esto es, la ausencia de vacilación, las facultades no vulgares, la fortaleza de su cuerpo, los componentes del bodhi, las emancipaciones, las meditaciones y los grados de concentración de sus mentes. Los Tathagatas, Sariputra, son capaces de exponer diversos temas y poseen algo de maravilloso. Por eso, solo un semejante puede impartirle a otro Buda las leyes que él mismo conoce. Y todas las leyes son dictadas por el Tathagata y nada más que por él, porque solo él las conoce y sabe cómo son, qué son, a qué se parecen, cuáles son sus características y qué naturaleza posee. En esa ocasión, para exponer el mismo tema más extensamente, el Señor pronunció las siguientes estrofas.
En el mundo que comprende a los dioses y a los hombres, son tan numerosos los grandes héroes que ni los mismos líderes pueden conocerlos completamente. Nadie puede saber sus poderes y grados de emancipación, su carencia de dudas y sus facultades sobrenaturales. Antaño, en presencia de incontables Budas, he seguido el sendero, que es profundo, sutil, difícil de comprender y más difícil aún de encontrar. Después de seguir ese decurso durante inmedibles kalpas, he descubierto su fruto en la cima de la iluminación y, por lo tanto, reconozco, al igual que los otros líderes, qué es, cómo es y cuáles son sus características. Es imposible explicarlo, es impronunciable, ni siquiera hay una persona en el mundo a quien esta ley pueda transmitírsele o que fuese capaz de entenderla, excepto los bodhisattvas. Aún para los discípulos del Señor, aquellos que han cumplido con su deber y recibieron alabanzas de los sugatas, que están libres de faltas y han arribado a la última etapa de su existencia terrena, la sabiduría del Jina está más allá de su esfera de comprensión. Y si esta esfera estuviera llena de seres como Sariputra y si ellos investigaran, sumando sus esfuerzos, tampoco así serían capaces de comprender el discernimiento del Sugata. Es más, si todos los puntos del espacio estuvieran repletos de sabios como tú, y si sumaran sus energías, ni así captarían el conocimiento del Sugata en toda su intensidad. Si en cada región del espacio hubiera tantos Praitikabudas como cañas de bambú tiene un bosque, libres todos ellos de faltas, dotados de agudas facultades y transcurriendo la última etapa de su existencia, y si combinaran sus esfuerzos en investigar tan solo una parte de mis leyes superiores, jamás averiguarían su real significado. Si todos los puntos del espacio estuvieran llenos de bodhisattvas que, después de cumplir su deber bajo innumerables Budas, investigaran todas las cosas y predicaran incontables sutras, y ellos quisieran penetrar la ley que el Sugata volvió real, aunque lo intentaran, usando su atención e ingenio, durante un lapso tan grande como los granos de arena que tiene el Ganges, aún así, ese conocimiento estaría más allá de su alcance. Si esos bodhisattvas hicieran este esfuerzo, no lograrían más que corroborar cuán lejos están del conocimiento del Buda. Profundas, sutiles, inescrutables e impolutas son las leyes del Señor, y yo las conozco tan bien como los jinas que pueblan todas las regiones del espacio. Tú, Sariputra, debes confiar plenamente en lo que declara el Sugata. El Jina, que durante tanto tiempo ha predicado la más elevada verdad, no habla en vano. Me dirijo aquí a todos los discípulos, a aquellos que se han puesto en marcha para alcanzar la iluminación, a los que han sido liberados de las maldades y a quienes conduciré al nirvana. Es gracias a mi superior habilidad que explico extensamente la ley a todo el mundo y libero a quienes están encadenados a un factor u otro, mostrándoles el sendero. Ante estas palabras, todos los eminentes discípulos reunidos en esa asamblea reflexionaron así: ¿cuál puede ser la razón por la que el Señor alaba tanto la habilidad de los Tathagatas? Él dijo que su ley es muy profunda y que es difícil entenderla, pero si perseveráramos en el sendero, alcanzaremos el nirvana, y nosotros también nos convertiremos en Budas. El venerable Sariputra, captando la duda e incertidumbre de la audiencia, porque coincidía con ella, le dijo al Señor: ¿por qué el Buda alaba tanto y repetidamente la habilidad, el conocimiento y la prédica de los Tathagatas?
Nunca antes había oído del Señor un discurso semejante. Todos los presentes nos hallamos perplejos e invadidos por la duda. ¿Podría el Señor explicarnos a qué alude cuando de esa forma alaba la ley de los Tathagatas? Entonces, ampliando su interpelación, Sariputra pronunció la siguiente estrofa. El sol de la humanidad primero dijo: he adquirido los poderes, las emancipaciones y las innumerables meditaciones. Y mencionaste, sin que nadie te lo preguntara, la cima de la iluminación y sus misterios. Loaste el sendero y, mediante profundas palabras, hablaste del conocimiento de los Budas. Ahora una pregunta se alza en mi mente y en la de toda la audiencia de seres que procuran el nirvana. ¿Por qué habla el Jina de esa forma? Aquellos que aspiran a la iluminación te contemplan perplejos. Gran sabio, danos una explicación. Yo mismo, aun habiendo alcanzado la perfección de la virtud que el Señor me ha enseñado, siento alguna duda pensando si el sendero que recorro termina en el nirvana. Deja oír tu voz, esa que suena como egregios tambores proclamando tu ley tal cual es. Los legítimos hijos del Jina están de pie, contemplándote con las manos juntas. También lo están los dioses, titanes, nagas, duendes, etc., en número tan elevado como granos de arena tiene el Ganges, tanto como los reyes, gobernadores y monarcas que han venido desde incontables regiones terrestres y celestes a congregarse aquí para preguntarte respetuosamente: ¿estamos en el sendero? El Buda le dijo al venerable Sariputra: suficiente, Sariputra, no tiene sentido explicar esto. Si fuera expuesto, el mundo entero, incluidos los dioses, se atemorizaría. Pero Sariputra le suplicó al Señor por segunda vez: exponga el Sugata este asunto a la asamblea. Hay incontables seres que han visto los anteriores Budas, inteligentes que creerán, evaluarán y aceptarán las palabras del Señor. Entonces Sariputra se dirigió al Tathagata con esta estrofa. Habla claramente, Jina, que en esta congregación hay numerosos seres confiables, respetuosos, que entenderán la ley que expones. El Señor le respondió nuevamente: suficiente, Sariputra, si este tema fuera expuesto, algunos monjes se sentirían orgullosos y cometerían una gran ofensa. Y en esa ocasión el Señor profirió esta estrofa. No digas más que debo declarar esta ley. Este conocimiento es demasiado sutil, inescrutable, y existen tantos hombres ignorantes que, en su arrogancia y estupidez, se burlarían de la revelación. Por tercera vez, Sariputra suplicó al Señor: exponga el Tathagata este tema. En la asamblea hay incontables seres que, en anteriores vidas, fueron llevados por el Buda a su completa madurez espiritual. Ellos creerán, valorarán y aceptarán la declaración del Señor, la cual tenderá a mejorarlos y brindarles bienestar y alegría a lo largo del tiempo. En esa ocasión, entonces, Sariputra pronunció las siguientes estrofas. Explica la ley, tú, el más elevado de los seres. Yo, tu primogénito, te lo implora, y aquí hay incontables almas que creerán en la revelación. Y esos seres que en anteriores nacimientos fueron madurados espiritualmente por ti y ahora están de pie y con las manos juntas, confiarán en esta ley. Quiera el Sugata hablar para estos seres que procuran la iluminación y brindarles una gran alegría. Cuando el Señor oyó el repetido ruego, contestó:
Ahora que me has suplicado por tercera vez, te responderé. Escucha, Sariputra, y lleva directamente a tu corazón estas palabras. Entonces sucedió que muchos oyentes orgullosos se levantaron y, después de inclinar sus cabezas a los pies del Señor, se dispusieron a abandonar la asamblea. Obedecieron así a un principio encerrado en el orgullo. Presumieron haber adquirido y entendido lo que no habían ni adquirido ni entendido, y, por lo tanto, sintiéndose agraviados, empezaron a irse, a lo cual el Señor dio asentimiento a través de su silencio. Entonces el Buda se dirigió a su interlocutor en estos términos. Esta congregación, Sariputra, acaba de ser clarificada de su cáscara, librada de los desechos, afirmándose en la fortaleza de su fe. Es bueno que esos orgullosos se hayan retirado. Ahora voy a exponer el tema. El Buda siguió diciendo: de tanto en tanto, así como de tanto en tanto se ven los brotes de la higuera, el Tathagata predica un discurso como este sobre la ley. Créeme, Sariputra, lo que predico es real, verídico y correcto. Es difícil de entender el misterio del Tathagata. Por eso, para elucidar la ley, uso diversos medios como interpretaciones, indicaciones, explicaciones e ilustraciones. No es a través del análisis como puede interpretarse esta ley, que está más allá del razonamiento y que debe aprenderse directamente del iluminado, porque es para un solo objetivo, un solo designio, verdaderamente un sublime propósito, que el Tathagata aparece en el mundo para mostrarles a todas las criaturas el conocimiento superior, para abrir sus ojos a la visión superior y conducirlos por el auténtico sendero en el vehículo del Buda. Esta es, Sariputra, la naturaleza universalmente válida de la ley, porque todos los Tathagatas que en el pasado existieron en incontables esferas para el bienestar, la felicidad y la piedad de numerosas criaturas, y que predicaron la ley a dioses y hombres por medio de diversos argumentos, indicaciones, ilustraciones e interpretaciones, poniendo atención en la disposición de las almas, cuyas inclinaciones y temperamentos son múltiples. Todos ellos no han transmitido sino el impulso para alcanzar la iluminación a través del vehículo del Buda, el que siempre transita por el sendero correcto. Y todas las criaturas que en el pasado han prestado oídos a esta ley han alcanzado la perfecta, suprema iluminación. Y los Tathagatas que hoy existen en todas las esferas siguen predicando la ley. Por su parte, quienes ahora la oyen con atención, en el futuro también alcanzarán la perfecta, suprema iluminación. Yo mismo, Sariputra, estoy aquí para el bienestar de todas las criaturas, para predicarles la ley, para conducirlos en mi vehículo por el sendero que lleva a la perfecta, suprema iluminación. Sariputra, los Tathagatas aparecen en el mundo cuando éste decae, cuando los seres se corrompen, cuando dominan los pecados, cuando prevalecen los puntos de vista erróneos, cuando la avaricia empobrece la bondad. En medio de estos signos, el Tathagata hábilmente predica la ley, pero aquellos discípulos que desatienden la llamada del Buda no merecen ser reconocidos como tales. Sariputra, si algún discípulo pretende la santidad sin haber hecho ardientemente el voto de alcanzar la iluminación, de entrar al nirvana mediante el vehículo del Buda, entonces considéralo un arrogante. Porque
es impropio que un discípulo perfecto descrea de la ley que oye directamente de un Tathagata en su presencia. Dejo fuera de discusión cuándo debe ser el momento en que el Tathagata se extinga completamente, pero al suceder esto, no habrá quien pueda, desde su corazón, predicar un sutra como este, y será bajo otros Budas que ellos se liberarán de sus dudas. Cree en mis palabras, Sariputra, valorízalas y llévatelas al corazón, porque no existe falsedad en el iluminado. En esa ocasión, para exponer más extensamente este tema, el Buda pronunció las siguientes estrofas. No menos de 5.000 discípulos, llenos de incredulidad y arrogancia, deficientes en su entrenamiento y tontos, remarcando su desprecio, se retiraron para no dañar su orgullo. El Señor, sabiendo que eran los desechos de la congregación, exclamó: carecen de los méritos necesarios para oír esta ley. La congregación ahora se ha purificado, está libre de trastos y habiéndosele quitado la cáscara, solo queda la médula. Escucha, Sariputra, cómo esta ley ha sido descubierta por el más elevado de los seres y cómo los poderosos Budas la predican mediante numerosos argumentos. Conozco la disposición, la conducta y las diversas inclinaciones de los seres vivientes, así como también sus acciones y el mérito que han acumulado. A esos seres los he iniciado en esta ley con la ayuda de múltiples interpretaciones y por medio de razones y argumentos he complacido sus corazones. Yo me expreso a través de sutras, leyendas, gatakas, proverbios y parábolas. Le muestro el nirvana al ignorante que no ha seguido el curso del deber y se haya obligado al renacimiento y a la miseria. El autoengendrado usa tales medios para manifestarles a los seres el conocimiento superior, pero él nunca les dice: vosotros también os convertiréis en Budas. ¿Por qué no lo hace? Porque él espera el momento justo, la oportunidad adecuada para exponer la ley. Mi mandamiento se reparte en 9 divisiones, de acuerdo con los diversos grados de fortaleza de las criaturas. Tal es la técnica que he empleado para introducir a las criaturas al conocimiento del dadivoso. Y para aquellos que en el mundo siempre han sido puros, sabios, atentos, compasivos y han cumplido con su deber para con los Budas, para ellos desarrollaré algunos sutras. Porque ellos están dotados de la gracia de una disposición mental y una inocencia tan evidente que les puedo anunciar: en el futuro os convertiréis en Budas benevolentes y compasivos. Oyendo esto, ellos desbordarán de gozo. Ellos son los discípulos que han oído mis mandamientos y una sola estrofa bien aprendida o retenida en la memoria será suficiente vehículo para conducirlos a la iluminación. El líder espiritual aparece en el mundo aspirando solo a revelar el conocimiento del Buda. Allí donde el autoengendrado se establece, allí impera su conocimiento y, por lo tanto, allí también deben establecerse los hombres. Yo debería ser declarado culpable de envidia si, después de haber alcanzado el impoluto estado de iluminación, condujera a los seres a un nivel inferior al mío. Carezco de envidia, celos, deseo o pasión. Por eso soy el Buda y el mundo sigue mi enseñanza. Marcado con las 32 señales, ilumino al mundo, mostrando el inconfundible sello de la ley. Me pregunto, Sariputra,
¿Qué necesidad tienen los seres de distinguir las 32 señales de un Buda si él mismo derrama su luz sobre el mundo? Pero, si me pusiera a pensarlo y ponderarlo, dejaría de revelar el conocimiento superior. Y si les dijera a todas las criaturas, vivificad en vuestras mentes el deseo de iluminación, ellas, en su ignorancia, se extraviarían y jamás captarían el significado de mis buenas palabras. Considerando que ese es el estado de los seres, a lo cual hay que agregar su falta de cumplimiento del deber, se comprende cómo es que están atados a los placeres sensuales, atontados por el deseo y cegados por la ilusión. De la lujuria corren hacia la angustia, están atormentados en todos los niveles, el infortunio los abruma. Continúan enredados en el matorral de las teorías sectarias, tales como es y no es así y no es así. Buscando una opinión certera para fundamentar sus argumentos, abrazan la falsedad y no la abandonan. Son tercos, orgullosos, hipócritas, pervertidos, malignos, ignorantes y obtusos. De ahí que no oigan en innumerables renacimientos la llamada del Buda. A ellos, Sariputra, les digo, poned fin a vuestros problemas. Cuando percibo criaturas apesadumbradas por la desaventura, les muestro el nirvana y les revelo la sagrada ley para que aquellos que la cumplan lleguen a convertirse en jinas. Impulsados por mi habilidad y mediante mi vehículo, descarta toda duda e incertidumbre, y si alguno las tuviera, sepa que el Señor solo dice la verdad. Los anteriores Tathagatas, que ya se recluyeron en el descanso final, también revelaron la más sagrada de las leyes a través de razones, argumentos e ilustraciones. Y todos manifestaron que es uno solo el vehículo que conduce a la madurez espiritual a incontables seres. Aun así, los jinas, considerando las distintas inclinaciones y disposiciones de los diferentes seres, poseen múltiples medios a través de los cuales revelan al mundo, incluidos los dioses, la suprema iluminación. Y todos los que oyen o han oído la ley de boca del Tathagata, los que han dado limosnas, los que han seguido los preceptos morales, los que pacientemente llevaron a cabo sus deberes místicos, los que se han liberado a sí mismos mediante el celo ascético y la meditación, los que sabiamente han reflejado la ley y los que han realizado acciones meritorias, todos ellos han alcanzado la iluminación. Y los que humildemente se sometieron y disciplinaron bajo la dirección de los jinas, también ellos llegaron a la iluminación. Además, esos seres que veneraron las reliquias de los Budas que han partido, erigiendo incontables estupas hechas de gemas, oro, plata, cristal, esmeralda, ojo de tigre, perlas, lapislázuli o zafiros, los que las construyeron de mármol, madera, de sándalo, de aguileña, de cedro o de otras maderas, y los que, complacidos en sus corazones, las levantaron de ladrillos, arcilla o tierra, aun los niños que, jugando, armaron montones de arena, todos ellos, habiéndolos hecho con la intención de dedicar esos túmulos a los jinas, también obtuvieron la iluminación. Asimismo, los que hicieron imágenes del Buda, adornado con los 32 signos característicos, de joyas, de las 7 sustancias preciosas, de cobre, de bronce, de plomo, de hierro, de arcilla, de yeso, los que las han pintado sobre paredes, o los niños que, con las uñas, las han grabado sobre madera, también ellos han llegado a la iluminación, convirtiéndose en seres compasivos que salvaron innumerables criaturas.
aquellos que ofrecieron flores y perfumes a las reliquias de los Tathagatas, los que fabricaron instrumentos musicales, tambores, cuernos, tímbales, los que hicieron panderos, tamboriles, caramillos, flautas, los que, para celebrar a los sugatas, hicieron resonar címbalos de hierro, los que para él cantaron dulces y amorosas melodías. Todos ellos alcanzaron la iluminación, aun cuando sus pensamientos no estuvieran totalmente concentrados en sus devotos actos. Aquellos que, frente a una estupa, ofrecieron reverente saludo, ya sea completo, juntando las manos, inclinando la cabeza, o simplemente diciendo honor al Buda, también ellos obtuvieron la iluminación. Las criaturas que en los días de los sugatas actuales o pasados oyen con atención tan solo el nombre de la ley, llegan a la iluminación. Asimismo, incontables Budas revelarán esta ley, e inmedible será la pericia de ellos para educar a los seres en el conocimiento superior, aquel que está libre de toda imperfección. Jamás ha existido una criatura que, después de oír la ley, no se convierta en Buda, porque este es el voto definitivo de los Tathagatas. Pueda yo llevar a cabo mi deber conduciendo a otros a la iluminación. Y en el futuro también expondrán esta ley, mostrando el vehículo que conduce a la iluminación. El curso de la ley es ininterrumpido y siempre manifiesta la naturaleza de sus propiedades. Sabiendo esto, los Budas revelan este vehículo. Ellos mostrarán la permanencia de la ley, sus estables reglas, su inamovible perpetuidad en el mundo, su capacidad para despertar en los seres la conciencia suprema. En todas las direcciones del espacio están los Budas, incontables como los granos de arena del Ganges, exponiendo la doctrina para el bienestar de los hombres. Estos Budas, si bien se manifiestan a través de diferentes medios, señalan un solo lugar, el de la suprema quietud. Liberados como lo están de la voluble conducta de los mortales, con ánimo y vigor, imparten constantemente su luz. Y con el sabio poder de sus diversos argumentos, abarcan las múltiples inclinaciones de las distintas criaturas. Yo mismo, el líder, estoy ahora manifestando, para beneficio de los seres vivientes, esta iluminación que se expande en todas direcciones. Revelo la ley en su diversidad y, atendiendo a las variadas disposiciones humanas, uso diversos medios para elevar a cada uno de acuerdo a su propio carácter. Tal es el poder de mi conocimiento. Veo además a los miserables, deficientes en sabiduría y conducta, deslizándose en los giros mundanos, retenidos en aciagos lugares, sumergidos en aflicciones incesantemente renovadas, encadenados como están por el deseo, como un yak por la cola, constantemente cegados por el placer sensual, no buscan al poderoso Buda, no buscan la ley que conduce al cese del dolor. En todos los estados de la existencia, ellos viven entorpecidos por adherirse a sus mezquinos puntos de vista y así sufren de dolor en dolor. Por ellos siento una gran compasión. En la cima de la iluminación he permanecido 3 semanas enteras indagando y ponderando este tema, mirando fijamente ese árbol, manteniendo sin vacilación mi vista sobre ese rey de los árboles. Caminé alrededor de su pie pensando: esta ley es maravillosa y excelsa, mientras que las criaturas están cegadas por la torpeza y la ignorancia. Fue entonces cuando Brahma me suplicó:
y también lo hicieron Indra, los regentes de todos los puntos cardinales, Maheshvara, Ishvara y la innumerable hueste de Marut. Todos estaban parados respetuosamente, con las manos juntas, y yo me preguntaba qué hacer si, mientras pronuncio palabras, los seres oprimidos por las maldades, en su ignorancia, no prestaran atención a la ley que anuncio, y, como consecuencia de ello, incurrirán en alguna transgresión. Mejor sería que no hablara. Ojalá que mi serena extinción se produzca en este mismo día. Pero, recordando a los anteriores Budas, decidí también yo manifestar el conocimiento superior. Mientras así meditaba, los otros Budas de todas las direcciones del espacio se me aparecieron diciéndome: «Salud, guía del mundo, ahora que has llegado a una insuperable sabiduría, meditando sobre la habilidad de los líderes, no haces sino repetir sus enseñanzas. Nosotros también, siendo Budas, aclararemos la más alta palabra, porque los hombres, dadas sus bajas inclinaciones, pueden quizás, en su ignorancia, no creernos cuando les decimos: os convertiréis en Budas. Desplegando nuestra habilidad, elevaremos a muchos bodhisattvas y los llevaremos a obtener el fruto del espíritu». Me deleitaba oyendo la dulce voz del líder de los hombres y, en el regocijo de mi corazón, dije: «Las palabras de los sabios no se pronuncian en vano. Yo también actuaré de acuerdo a las inclinaciones de estas eminencias espirituales. Nacido en medio de la degradación y habiendo conocido el caos de este horroroso mundo, acabo de convencerme que debo predicar la doctrina. Por eso, en Benares puse en marcha la rueda de la ley, y a partir de ese momento aparecieron en el mundo tanto el nirvana como las 3 joyas. Muchos años he predicado, apuntando al nirvana, al cese de la miseria y de la existencia mundana. Así he hablado todo el tiempo. Y cuando vi innumerables criaturas procurando la suprema iluminación, todas ellas atendiendo respetuosamente a las múltiples facetas con que los jinas exhibían su habilidad, entonces concebí la idea de que había llegado la hora de anunciar la ley y revelar la suprema iluminación, tarea para la cual se produjo mi nacimiento en este mundo. Este evento aún hoy es difícil de entender para los ignorantes embotados por su orgullo. Pero, sabiendo que los bodhisattvas me iban a escuchar, dejé de lado toda dubitación o timidez y me dirigí a ellos, elevándolos a la iluminación. Viendo tantos valiosos discípulos libres de imperfecciones, vaticiné que ellos también se convertirían en Budas. La ley que hoy transmito es de idéntica naturaleza que la que predicaron los pasados santos y la que predicarán los futuros jinas. A veces, en ciertos lugares, aparecen Budas de visión ilimitada y predican la misma ley. Es muy difícil encontrarse con esta ley, aun en incontables kalpas. Más escasos aún son los seres que al oírla se adhieren a ella. Así como son rarísimos los brotes de la higuera, aunque ocasionalmente los hallamos y son placenteros de ver y constituyen una maravilla. Más asombrosa es la aparición de la ley que proclamo, y cualquiera que la oye y animosamente acepta o recita tan solo una palabra de ella, honra a todos los Budas. Yo soy el soberano de la ley y urjo a los demás a obtener la iluminación, pero no tengo discípulos. Este misterio es para ti, Sariputra, y para todos los bodhisattvas que lo saben conservar. Porque los seres, durante el período de las 5 kashayas,
son viles y malignos, están cegados por los deseos sensuales y nunca tornan sus mentes hacia la iluminación. Algunos seres, habiendo oído las palabras del Jina, se desviarán de ellas, las rechazarán y caerán en el infierno. Pero a los modestos y puros que procuran la iluminación, a ellos, sin hesitación, les expondré esta ley. Tal es la maestría de los líderes, hablar sobre muchos misterios, por eso es difícil entenderles. No obstante, alejad toda duda e incertidumbre, os convertiréis en Budas.